Penguin Random House Audio presenta Los hermanos Burgess, de Elizabeth Strout. Narrado por Rebeca Hernando. Para mi marido, Jim Tierney. Prólogo. Mi madre y yo hablábamos a menudo de la familia Burgess. Los hermanos Burgess, los llamaba ella. Solíamos hablar de ellos por teléfono, porque yo vivía en Nueva York y ella en Maine. Pero también lo hacíamos cuando iba a visitarla y me hospedaba en el hotel cercano. Mi madre no había estado en muchos hoteles, y sentarnos en una habitación que tenía las paredes pintadas de verde y decoradas con una franja de rosas para hablar del pasado, de los que ya no estaban en Shirley Falls, de los que seguían allí, se convirtió en uno de nuestros pasatiempos favoritos. «He estado pensando en los hermanos Burgess», dijo, y descorrió la cortina para contemplar las hayas. Creo que los hermanos Burgess la tenían cautivada por el hecho de que los tres habían sufrido públicamente. Además, había sido su maestra de catequesis cuando eran pequeños. Prefería a los chicos. A Jim porque estaba enfadado, incluso entonces, e intentaba dominarse, en su opinión. Y a Bob porque tenía buen corazón. Susan no le caía simpática. «Ni a mí ni a nadie que yo sepa», dijo. Susan era guapa de pequeña, recordé, con el pelo rizado y unos ojos enormes. Y después tuvo a ese hijo chalado. «Una pena», me lamenté. «Muchas cosas son una pena», afirmó. Para entonces, ambas éramos viudas y siempre nos quedábamos calladas cuando ella hacía ese comentario. Después, una de las dos añadía cuánto nos alegraba que Bob Burgess hubiera acabado encontrando una buena esposa. La mujer, la segunda, de Bob, y esperábamos que la última, era ministra de la Iglesia Unitaria. A mi madre no le gustaban los unitarios. Opinaba que eran ateos que no querían perderse el jolgorio de la Navidad. Pero Margaret Staver era oriunda de Maine, y eso le bastaba. «Bob podría haberse casado con una neoyorquina después de vivir tantos años ahí. Mira lo que le pasó a Jim por casarse con esa snob de Connecticut», dijo mi madre. Por supuesto habíamos hablado mucho de Jim, de cómo se había marchado de Maine después de trabajar en homicidios para la fiscalía, de nuestra esperanza de que se presentara a gobernador y de nuestro desconcierto cuando de golpe no lo hizo. Aquello nos llevó a hablar de Jim el año del juicio de Wally Packer, en el que apareció todas las noches en las noticias. Fue uno de los primeros juicios en televisarse, y un año después, O.J. Simpson eclipsaría el juicio de Packer en el recuerdo de muchas personas. Pero hasta ese momento, Jim Burgess tuvo partidarios en todo el país que se quedaron maravillados cuando consiguió la absolución para Wally Packer, el cantante soul de rostro afable, con cuya melódica voz, «Líbrame de esta carga, la carga de mi amor», había perdido la inocencia casi toda nuestra generación. Wally Packer, quien presuntamente había encargado el asesinato de su novia blanca. Jim consiguió que el juicio se celebrara en Hartford, donde predominaba la población negra, y su selección del jurado se calificó de brillante. Luego desacreditó a la acusación con inexorable paciencia, incidiendo en la complejidad de los procesos que separan el pensamiento de la acción, hasta tal punto que llegaron a publicarse viñetas en revistas de alcance nacional. En una de ellas, una mujer miraba su sucio salón y se preguntaba: «Si me imagino el salón limpio, ¿cuándo se limpiará?». Los sondeos indicaban que casi todo el país creía, como mi madre y yo, que Wally Packer era culpable. Pero Jim realizó una labor magistral, y eso lo lanzó a la fama. Algunas revistas le eligieron uno de los hombres más sexys de 1993, y ni tan siquiera mi madre, que aborrecía cualquier alusión al sexo, pensó mal de él por eso. Al parecer, O.J. Simpson quería que Jim lo defendiera. Fue una cuestión muy debatida en las cadenas de radio y televisión, y sin comentarios por parte de los Burgess, se decidió que Jim se había dormido en los laureles. El juicio de Packer nos había dado a mi madre y a mí un tema de conversación en una época en la que no nos llevábamos bien. Pero eso ya era agua pasada. Esa vez, cuando me marché de Maine, le di un beso y le dije que la quería, y ella me dijo lo mismo. Ya en Nueva York, la llamé una tarde desde mi piso de la planta 26, mientras el crepúsculo se cernía sobre la ciudad y los campos de edificios que se extendían ante mí se llenaban de luces que brillaban como luciérnagas.
Sample complete. Ready to continue?